Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMU capítulo 94. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. Y antes de iniciar, recuerden pasarse por mi página web www.eeymuc.com y acceder al curso gratuito de principios de automatización industrial. En la parte superior está el menú de acceso con el nombre curso gratuito. Es una plataforma que estoy desarrollando día a día, tiene gran material en formato de cursos y diplomados que te permiten adquirir competencias, destrezas y habilidades profesionales alrededor de la industria 4.0, las comunicaciones industriales. En general, aprender a manejar hardware y software propio de la industria en la parte de control de procesos y en sectores de productividad, en líneas de producción. Entonces lo espero por mi página web. Recuerden, accedan al curso gratuito, vayan a la página www.eeymuc.com o también www.eeymuc.co. Cualquiera de esos dos enlaces, cualquiera de esas dos páginas los va a llevar exactamente al mismo sitio. Hoy vamos a iniciar el podcast. Estoy grabando acá desde mi casa, porque, aunque en la parte pues exterior, porque aquí en Colombia hoy es el miércoles 18 de septiembre, pero ya estamos empezando a tener inicios de el periodo de lluvias, por lo tanto la grabación en la vía ya tengo que reprogramarla. Lo estaremos haciendo aquí en interiores, ya sea que esté en la oficina, en alguna universidad o en mi casa. Y también recuerden que estoy con ese proyecto de iniciar los video podcasts. Estoy ajustando mi equipo de grabación y ajustando también cómo generar un buen audio que no dependa de mi equipo de grabación, pues porque no es muy bueno, de tal manera que podamos separar podcast y material que va directamente para YouTube. Exclusivamente también en video, o sea que podamos tener ahí ese feedback en video y apoyarnos de información que puedan consultar, en la que yo pueda mostrarles, guiarlos, no de manera constante, pero sí algunos énfasis de algunos datos y que los podamos ver en video a través de la grabación de pantalla. Bueno, entonces vamos a iniciar con el episodio y quiero hablarles de las capas físicas seriales más empleadas en la industria con respecto a lo que son los protocolos, que podamos identificarlas y tengamos en cuenta algunas características. Sí tengo que mencionar que estos podcasts yo ya he realizado aquí en nuestro show episodios dedicados exclusivamente para cada una de estas capas físicas seriales, que las estaré dejando en las notas del episodio para que puedan accederlas. Y arranquemos con lo siguiente. En el mundo de comunicaciones industriales, cualquiera de los protocolos, hay dos grandes clasificaciones: unos protocolos basados en comunicaciones seriales y otros basados en Ethernet. Con respecto a las seriales, pues con esa vamos a iniciar. Tenemos tres posibilidades muy populares, muy comunes, que son tener estándares en la capa física a nivel de comunicación serial, como son el RS-232, el RS-422 y el RS-485. Cualquiera de esos vamos a poderlos encontrar en las capas físicas de los protocolos como más habituales. Y tiene cada uno sus características. Y vamos con lo siguiente. Recuerden que en la capa física se definen dos especificaciones claves, dos grupos de especificaciones claves, como son la interfase mecánica y la interfase eléctrica. Es decir, ahí estamos definiendo conectores, pin-out, distancias, topologías, número de equipos, y en la parte eléctrica evidentemente rangos de voltaje, asociados a la lógica, a la interpretación de la lógica, es decir, un 0 o un 1. También estamos teniendo eléctricamente unas especificaciones de cómo se están enviando esos voltajes, ¿ok? Si se están enviando con un común para definir los voltajes, si están enviando de manera diferencial o simétrica, en fin, es decir, cómo se representa ese 0 y ese 1. Recuerden que finalmente ese 0 y ese 1 están asociados a un rango de voltaje, y ese rango de voltaje
simplemente lo que hacemos es una interpretación. Cuando se llegue el voltaje en ese rango, vamos a interpretar un 0 y un 1. Supongamos, hagamos un ejemplo, si yo tengo un voltaje entre 1 y 5 voltios, voy a dar un ejemplo sencillamente, podría estar diciendo que eso es un 1 lógico, ¿listo? Y si tengo un voltaje entre menos 1 y menos 5 voltios, podría estar diciendo que eso es un 0 lógico. Esa sería la manera en que se interpretaría. Hay una relación entre el voltaje y la lógica. Y finalmente, esos ceros y unos, cuando ya son llevados a ese nivel, en las capas superiores del modelo OSI ya se empiezan a interpretar flujos de bits. Desaparecen los voltajes y es en ese momento donde tenemos puras secuencias de bits. Recuerden que una comunicación serial es tener un tráfico en el tiempo de ceros y unos o de voltajes, y están colocándose en la línea, en los alambres. En cada instante de tiempo se está colocando un nivel, y ese nivel encaja en un rango, y ese rango, cuando se interprete, me daría un bit, que puede ser un 0 o un 1. Las comunicaciones seriales, cualquiera de las que estamos mencionando, RS232 o RS422 o RS485, tienen evidentemente sus ventajas, emplear unas y otras. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, pues para poder, por ejemplo, cuando estemos realizando algún cable, entender por qué el pinout tiene las señales que tiene. Mencionemos algunas características. Por ejemplo, en RS232 es una comunicación serial que normalmente se emplea, pues simplemente permite la comunicación entre dos equipos, y se emplea habitualmente para poder configurar o programar, ya sean PLCs, variadores, pantallas. Habitualmente sería como la manera, como clave más rápida de poder generar una configuración en estas tecnologías. RS232 tiene dos grandes grupos de datos, dos grandes grupos de pines, unos dedicados a datos y otros dedicados a control. Habitualmente el RS232 está trabajando con una interfaz mecánica que es un pin DB9 macho. Es habitual, pero no quiere decir que todos los RS232 tengan el mismo pin. Recuerden que el conector no define el protocolo, es al revés, es el protocolo quien define el pin. Y pues muchas comunicaciones utilizan solamente señales de datos, las tres señales de datos: el transmisión, recepción y la tierra. Por eso entonces muchos cables simplemente estarían construyéndose para usar esas tres señales. Entonces les decía que un conector muy habitual es el RS232, pero no necesariamente siempre va a ser, es el de 9 macho, pero no siempre va a ser ese conector. Yo podría tener RJ12, RJ45, mini DIN de 8 pines, podría tener borneras. Hay una gran variedad de posibilidades en cuanto a la interfaz mecánica. Para el caso de RS422 y RS485 son capas físicas que se emplean habitualmente para explotar la posibilidad de tener hasta 32 equipos conectados. ¿Listo? Y es importante mencionar que es en estos tipos de capas físicas, RS422 y RS485, que aparece el concepto de resistencias terminadoras que estuvimos estudiando en el podcast del día lunes, respondiendo a esa pregunta. Y esa resistencia lo que ayuda es a mitigar el efecto de la reflexión para que no haya una deformación de los voltajes que se colocan en la línea. Evidentemente este RS422 y RS485 pues tienen unas diferencias, porque tienen la misma cantidad de equipos, pero en el RS422 solamente puede haber un maestro, un equipo dominante, y todos los demás serían equipos esclavos. Y con esto nos estaríamos evitando definir una técnica de control de acceso al medio, porque siempre va a haber solamente un equipo dominante. Mientras que en el RS485 se permiten tener combinaciones con un número mayor ya de maestros. No tiene que haber un solo maestro, pueden haber varios maestros, y evidentemente esto va a generar que tengamos obligatoriamente que ingresar un método de control de acceso para que los maestros no van a tener conflicto. Hemos hecho ya un recorrido por especificaciones, pero las capas físicas seriales que vamos a encontrar en nuestros equipos son cualquiera de esos tres: RS422, RS485 y finalmente RS232.
Para RS422 se tienen 4 señales exclusivamente para datos, 2 para transmitir, 2 para recibir, y para RS485 se tienen solamente 2 señales para generar por allí la información. Quiere decir que, vamos a hacer el recorrido, quiere decir lo siguiente: full duplex solamente pueden ser RS422 y RS232, es decir que puedo enviar y recibir al mismo tiempo. Por eso hay pines dedicados para transmitir y recibir. Mientras que RS485 es half duplex, solamente puedo hacer una de las dos, o recibo o transmito a través de esas 2 señales que les mencioné. Son 2 señales para colocar el dato en la línea. Entonces nuestros equipos de industria pueden tener cualquiera de esos estándares. Habitualmente, pues en este momento lo más popular en cuanto a capas físicas que estén usando protocolos que están en la parte superior sería RS485, es como lo más popular. Y les decía que RS232 se utiliza como una alternativa para programar equipos, ajustar configuraciones. Ese sería como el panorama de nuestras capas físicas seriales. Tendríamos que ir desarrollando una competencia. La competencia es efectivamente identificar pinouts, poder construir conectores, poder revisar si los cables están buenos, poder revisar si estamos haciendo un uso adecuado del cruce de señales en los casos en que se necesite. Porque para mencionar, por ejemplo, si yo quiero hacer una comunicación, hay unas señales que se tienen que cruzar. En 232 se tendrían que cruzar las señales de transmisión y recepción, si es que solamente voy a usar señales de datos. En 422 también tienen que cruzarse las señales, pero en RS485 todas las señales van en paralelo. Entonces, entender todas esas condiciones de operación en la capa física es una de las competencias. Yo normalmente estoy ya generando material. Recuerden que estoy en preventa con mi diploma de comunicaciones industriales, en donde genero esas competencias. Les enseño a mis estudiantes virtuales cómo identificar, cómo leer esos pinout, cómo construir esos cables, cómo revisar si están buenos. Eso es parte de todos los elementos necesarios para poder generar una buena comunicación con mis equipos de industria, porque estaremos iniciando en la capa física. Quiero que me dejen sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Recuerden que estamos en iVoox, en Spreaker, en Apple Podcast y en Spotify, y me cuenten cuál capa física de las que he mencionado en formato serial han llegado a utilizar en sus comunicaciones o han visto en equipos, en algún manual. Cuéntenme, déjenme aquí la información para poder tener feedback y revisar cuál es de esas capas físicas tal vez la que más se repita en nuestra audiencia. También pueden dejar preguntas y comentarios, van directamente a mi página web. Recuerden que es www.eeymuc.com, y en el formulario de contacto me dejan sus inquietudes. Y este podcast también será replicado al canal de YouTube, y pues evidentemente en la parte inferior del video pues están los comentarios si quieren hacer su aporte allí. Me despido hoy, miércoles 18 de septiembre, con un fuerte abrazo. Nos vemos entonces mañana con un nuevo tema en nuestro podcast dedicado a la automatización industrial. Nos vemos, chao.